Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, 22 de abril del 2024, Daniel Hermosillo, de aquí de Vermont, de Guadalajara, les comparto la oración del Evangelio del día de hoy. Hoy día lunes, que es eh, para mí todos los evangelios son espléndidos y maravillosos, no por demás. Este que es eh, Juan 10, del 1 al 10, que a grosso o compaginado lo manejan o lo establecen como Jesucristo la puerta, y que la letra dice, y que hoy nos ponemos antes de manifestar o leer el Evangelio, nos ponemos en presencia del Señor, del Espíritu Santo, la Virgen María, Jesucristo, que todos y cada uno de ellos en nosotros vengan y estén con nosotros para escuchar, vivir y estar bajo la tesitura de tener el entendimiento, la sabiduría y la apertura de nuestro ser, en nuestro comportamiento, para vivir y hacer viva este Evangelio que a la letra dice: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las guía afuera. Y una vez que ha sacado a sus ovejas, va al frente de ellas y sus ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero las ovejas no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen su voz de aquel desconocido. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no comprendieron qué era lo que él les decía. Por lo tanto, Jesús les dijo de nuevo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les prestan atención. Yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan la mejor. Palabra del Señor. Hoy, feliz inicio de semana. El día de hoy este evangelio conjunto, o al menos lo trato de conjuntar con la con la primera lectura, donde obviamente pues a grosso modo la primera lectura pues al final del día nos lleva a decir que nos lleva a concluir que la palabra de Dios en aquel tiempo con Pedro, que muchos le recriminaron, y es más, estaban, estaban prácticamente molestos con Pedro porque había comido con aquellos que llamaban paganos. Y pues bueno, obviamente viene y dice que Pedro les dice al final del día, en la primera lectura, que pues al final del día, espérense, así como Dios, como Jesús en ese momento resucitado vino y nos ungió, como Juan el Bautista lo ungió o lo bautizó con agua, aquí también nos bautizó, los bautizó a los apóstoles con el Espíritu Santo. Y que no solamente, como lo narra la lectura, pues obviamente Pedro les manifiesta que también aquellos a los que les llevó la palabra de Dios habían recibido el Espíritu Santo.
Y lo llevo con esto, o lo mezclo y lo traigo a este evangelio porque espléndida frase, yo soy esa puerta, yo soy el que entra por mí, tendrá la vida, y algunas Biblias dicen, y la tendrán en abundancia. En este caso, como lo leímos, dice, para que tendrán la vida, para que tengan vida y para que la tengan lo mejor, de la mejor manera. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que aquí este evangelio, híjole, en nuestra vida diaria se refleja día a día y acto a acto nuestro con nuestra comunidad o con nuestras personas al lado, con todas y cada una. ¿Por qué? Porque escudriño un poquito estos fragmentos de este capítulo 10, donde pues obviamente son frases muy contundentes, muy fuertes por parte de Jesús, donde al final del día nos dice, cuidado, cuidado con aquellos que tratan o tratamos de manifestar cosas inadecuadas, porque los que hacemos trampitas, los que saltamos por detrás, los que ponemos trabas o los que no hacemos las cosas de forma correcta, somos, digo, nos lo dice contundente, ellos los voy a considerar como si son ladrones y salteadores. Y porque es claro y básico, al menos en mi día a día, me gusta siempre ser franco, directo y de frente, donde al final del día es, creo, parte de lo que pide Jesús, porque al final del día lo ejemplifico con eso que dice, al final del día el estar orantes y ser concretos en nuestros actos, objetivos y congruentes, pues obviamente nos va a llevar a una cuestión de nuestro día a día de estar viviendo, diciendo, exponiendo y haciendo la palabra viva con los demás en una sencilla razón: saber escuchar como esas ovejas que reconocen en la oración, o reconocemos en la oración, la voz, el sentido, la vibración o el vibrato de la voz de aquel pastor, de aquel Jesús, de aquel Espíritu Santo y Dios que nos van guiando, que nos van dando paulatinamente esas cuestiones que nuestra oración nos van dando esa vista de hacerla viva. Obviamente Jesús les dice, yo soy esa puerta, por mí deberán o deberemos de pasar. Obviamente es maravilloso saber y decir, he pasado, he vivido, porque aún a pesar de que Jesús trató de, o vino a hacernos saber que las cosas se pueden hacer humanamente para lo divino y que sigamos sus pasos, obviamente aquí nos da otro vivo ejemplo de que Él es por el que tenemos que pedir pasar, la puerta que tendremos que atravesar, vivir esa transformación, sentir ese fuego transformador en nuestra vida, sentir ese Jesús que nos habla en la oración, que nos expresa en los hechos, que se deja ver en cada uno de los acontecimientos, nuestro día a día, que nos hace pensar y razonar en cada uno de esos actos, porque cuando estamos orantes como esa oveja, ¿qué nos dice? Si estamos por esa puerta, por Él, caminando, podremos entrar y salir, podremos hacer lo que querramos,
y en su caso saldremos a obtener ese pasto. O sea, lo amarro con muchas, todo este evangelio puedo amarrarlo con muchas otras fragmentos de varios evangelios o de la misma expresión del Antiguo Testamento. Digo, aquí en este caso, bien lo dice, Dios provee. Aquí mismo nos lo vuelve a repetir. Si pasaste por mi puerta, si seguiste los pasos como oveja a ese pastor, te voy a dar la posibilidad de hacer lo que quieras. Y yo ahí me lo llevo o lo hago en énfasis a muchas cuestiones. Podré ser, perdón que lo diga así, podré ser abogado, podré ser contador, podré ser lo que sea como profesión. Podré entrar y salir, podré hacer acciones, las que yo quiera, siempre y cuando no me aparte de esa guía, de ese pastor, de esa oración. Y Él me va a proveer, Él me va a poner el pasto. Él me va a dar, me lo ha dado. Muchas veces mi esposa Isabel me lo recalca, me lo vuelve a recordar cuando, aunque lo sé, siempre me lo recuerda, porque también yo siempre lo olvido. Procuro humanamente continuar, buscar alguna necesidad, decir, híjole, tengo que solventarla en forma material. Más Isabel, mi esposa, siempre está al lado mío, haciéndome reconocer y recordar que Dios provee. Mientras estemos ahí en ese seguimiento como apóstoles, yo, en mi caso, como esa oveja, siguiendo, profesando su palabra, he visto y he tenido no más que la mejor de las suertes y el mejor de los ejemplos de parte de Él, de que provee. Me ha dado ese pasto que a lo mejor muchos anhelamos, y conmigo ha sido muy benevolente y me ha proveído de ese pasto, de esa paz, de esa tranquilidad, de ese objetivo material. Ha sido grandioso siempre y cuando, y lo digo bajo la tesitura de seguir su palabra, seguir sus pasos. Reitero, él mismo lo dice, les permitiré entrar y salir, y cuando salgan, cuando estén lejos de mí, cuando estemos sufriendo con el apostolado de tratar de ir a llevar el Evangelio, ¿cuántas veces no me ha dicho el pasto caerá? Vas a entrar y salir y el pasto lo encontrarás. Y en otras palabras de la Biblia, de pronto dice, no sé cómo, no recuerdo las frases exactas, pero dice, no sé cómo, pero las palabras te las va a dar Él. Tú abre tu corazón, abre o permite que el Espíritu Santo esté en ti, y Él te va a dar las palabras, te va a hacer encontrar ese pasto, ese alimento, esas palabras que en su momento te van a hacer recordar que vas por el buen camino, aún a pesar de, como lo dice en otra parábola, donde arrojaré la semilla en tierra mala, tierra media y tierra fértil. Al final del día podré ir como apóstol a profesar la palabra de Dios, y alguno no me escuchará, algún otro no me creerá, otros más me repudiarán, pero al final del día arrojé la piedra. No está en mí, no está en mí que esa palabra florezca. No significa que voy a dejarlo, sino significa que como Él, sí, yo seguí sus pasos, y tal como lo narra en este Evangelio, insistió Jesús. Si se fijan, del versículo 1 al versículo 5 les dice de una forma, y en el versículo 6 vuelvo a repetir, dice, Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no comprendieron
¿qué era lo que él les decía? Por lo tanto, en el versículo 7 dice, Jesús les dijo de nuevo, les dijo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Qué significa esto? Que no porque haya arrojado una semilla a una tierra infértil, significa que además, ya la aventé, pues a ver si crece, a ver si esa persona se transforma. No, tengo que ser paciente, tengo que ser comprensivo y tengo que ser asertivo en saber cómo voy a buscar alguna modalidad, porque tanto él como yo tengo que buscar ese seguimiento. Él lo mostró, de que él buscó no solamente salvar a unos, sino quería salvar a toda la humanidad. Y ahora lo digo con la primera lectura. Para Pedro, que al final del día sus seguidores le dijeron, ay, híjole, oye, estuviste con aquellos que no creen, o los paganos, les dice en la primera lectura, y les demuestra a Pedro lo que Jesús profesó, que era paciencia, porque al final del día no vine a salvar solamente a ustedes, vine a salvar a la humanidad, y por lo tanto el Espíritu Santo no solamente llegó en ustedes, los apóstoles, también vino con toda la humanidad. Lo único que a nosotros como apóstoles o profesadores de la palabra de Dios nos compete estar haciendo encontrar a esas personas que tienen un mínimo, como la semilla de mostaza, tienen el mínimo, pero la fortaleza de ese Espíritu Santo que vino en ellos, y nosotros tenemos que, como apóstoles, hacerles reconocer y que vean que esa semilla de mostaza, que ese Espíritu Santo que está en ellos, pueda florecer, pueda hacer esa transformación, y que, reitero, no viene, y me refiero a que nosotros como apóstoles tengamos bien en claro que no es nuestro, porque el Espíritu Santo, en esa muestra de Jesús hacia sus apóstoles ya resucitado, les deja al Espíritu Santo, les hace llegar al Espíritu Santo, y no porque solamente lo haya hecho a ellos, lo hizo para todos, y al final del día alguno de nosotros pues ya tendrá el discernimiento de decir, no lo quiero, o ahorita no lo quiero ver. Y nosotros, que ya lo hemos reconocido por ser orantes y estar cerca de Él, tenemos que ser como esas ovejas que van a ir por ese pasto, y lo vamos a encontrar. De una u otra forma, Él nos apoyará y nos facilitará el transformar a las personas, el llegar a esa transformación, porque en el segundo fragmento me impacta el decir, o la expresión que dice, yo soy la puerta, yo soy esa, ese reconocimiento de poder decir, ahora lo digo en nosotros, Él es, Jesús es el que hace todo, porque Él es la puerta. Yo seré esa oveja que lo único que hago es, aquel que no sepa escuchar, o aquel que sea, y perdón, lo voy a tomar muy material o muy en el contexto de lo material, ¿a qué le llamamos borregos, ovejas? A todo aquel que solamente sigue material, o muy coloquialmente decimos, mira, ese es un está aborregado, mira, es una oveja que nomás agacha la cabeza y sigue. Pero al final del día, ese seguimiento es porque algo sentiste, es porque, ahora sí que un imán, yo podré pasar por mucha gente como imán, o muchos metales, y no todos los voy a poder atraer. Pero eso me da la fortaleza de decir, bueno, no es que yo no pueda atraerlos a Dios, atraerlos al reconocimiento de ese Espíritu Santo interno en cada uno de nosotros, sino que debo estar consciente de que a mí no me corresponde, como ocurrió los mismos profetas, no apóstoles, estuvieron recurrentemente yendo, salían a platicar, salían a hablar de ese Jesús resucitado,
de ese amor al prójimo. Y reitero, pues bueno, ¿qué pasó en aquella época? Pues todos ellos fueron castigados duramente, su gran mayoría, en algunos, pues bueno, martirizados y privados de la vida, que al final del día, la vida, como lo dice una parábola, el que la pierda, por mí, ganará la vida eterna. Entonces, Él nos está dando la pauta en todos los evangelios y aquí en particular, hay que ser, o enfatizo en un punto muy medular, la humildad y la perseverancia, la humildad en que reconozcamos que lo que yo hago, lo que yo cree, lo que yo manifieste y lo que yo transforme a alguien, no viene de mí, viene de Él, porque yo seguí sus pasos para que esas personas reconocieran ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y la perseverancia, ¿en qué? En que seamos alguien orante, alguien que sea como todos y cada uno de los oficios que acontecen, alguien que sabe cantar, vaya, tuvo que practicar y practicar y practicar para que su timbre de voz se adaptara a las notas musicales. Me dicen, eres un buen mecánico. Ah, es porque practiqué, practiqué, practiqué. Y al final del día muchos de nosotros ya no necesito, y seguramente por eso habremos de entender que algunos decimos, que cante a capela. ¿Por qué? Porque ya los sonidos, los timbres o las notas musicales ya las traes memorizadas y puedes cantar sin. Aquí es, tanto seguimos orantes, escuchando a Jesús, escuchando al Espíritu Santo, escuchando al mismo Dios, que al final del día nosotros reconocemos y sabremos con precisión cuando alguien es o está intentando mentir o falsear la palabra de Dios. Obviamente, seguramente esto es vivos ejemplos que pueden estar aconteciendo. Eh, ¿Cuántas veces nosotros mismos no estamos, y perdón que hable con un poco del contexto coloquial, con la intuición de decir, este libro, pues, no lo voy a leer, ¿para qué lo leo? ¿Por qué? Porque tengo la intuición de decir, no, pues nomás voy leyendo el que voy necesitando. Pero es una maravilla. A lo mejor habremos otros que nos nace, necesitamos leerlo y buscamos leerlo en la medida total de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro día a día es una de las mejores maneras de escuchar la palabra para transformarla, para sentir en nuestro corazón ese brillante fuego que transforma no solamente a mí, transforma a los demás. Que seamos esas personas, yo digo tenaz, no digo que seamos tediosos en estar repitiendo y repitiendo a una persona. Ahí la asertividad nos lleva a saber decir qué puedo decirle y qué no puedo decirle. Cómo decirle a alguien y cómo no decirle a alguien alguna situación. En nuestro caso, ahorita, para cerrar esta situación, Jesús nos está mandando seguir siendo apóstoles, pero también reconociendo que Él es la puerta, que Él es el que transforma, que Él es el que trabaja. Y como lo hemos dicho muy recurrentemente en muchas situaciones, nosotros, yo, Daniel, no dejo de ser ese instrumento que Él necesita para transformar a los demás. Y que esa humildad recaiga en ese reconocimiento y no en hacer, saber, creer que yo, Daniel Hermosillo, soy el mejor y que yo soy el que hago todas las cosas adecuadamente, sino por el contrario, tener esa humildad de poder decir que todo lo que logro, todo lo que Él provee, todo ese pasto que estoy consumiendo, es por obra de Él. Esa humildad es porque Él es la puerta y saber reconocer
que Él es el que me va a llevar a esa vida eterna, a esa vida maravillosa y ejemplificativa para todos. Y por consiguiente, reitero, esa es por la humildad, y ya por la perseverancia continúo en las dos vertientes, orantes y en buscar la forma correcta en que la gente, en que los demás, en que a los que yo como apóstol lleve la palabra de Dios, busque que lo entiendan. No solamente me lleve una sola forma de mensaje, sino que trate con el Espíritu Santo y mi vida orante de poder transformar mis palabras en una frase que alguien más pueda entender. Y para este caso, pues concluyo pidiéndoles a todos y cada uno de nosotros que seamos en esta semana que inicia esas personas humildes, relajadas, pacientes en dos cosas: en nuestra vida diaria y en nuestras circunstancias de vida con los que nos rodean. Yo, debo decirlo, de pronto me falla y tengo que estar más constante en buscar alternativas de expresión, porque a veces no la logro. Mi egocentrismo me lleva a decir, así lo entendí yo y así lo deben de entender todos y así lo deben de explicar todos. De pronto mi egocentrismo me lleva a eso, pero tengo que transformar a esa humildad de poder decir y hacer saber la misma expresión, la misma palabra de Dios, pero con ejemplos o con frases que para unos puedan entender y que para otros, con otras palabras, el mismo contenido de la palabra viva la puedan entender. El más vivo ejemplo lo tenemos en nuestras vidas, en nuestras casas, los que tenemos hijos, donde vemos que un hijo puede entender de una forma, una expresión, una encomienda, un mandato, y el otro hijo lo entiende de otra forma. O nosotros mismos, lo que coloquialmente hablamos de que algunos somos auditivos, otros somos visuales, otros somos kinestésicos, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? A que al final del día nosotros como apóstoles, al ser orantes, tengamos esa paciencia de buscar, discernir de diferentes formas para las demás personas, viviendo y dando vivo ejemplo de la palabra de Dios. Todo esto hay que llevárnoslo. El principal ejemplo es, o el principal ejercicio que les pido en este momento es, para toda esta semana es, busquemos con dos alternativas de decir lo mismo en dos formas diferentes o en dos ejemplos diferentes. Voy a decir, no lo mismo que regañe, saque el fajo y nada más con sacar el fajo y les dé de fajados a mis hijos y yo, según yo, los estoy llevando por el camino correcto, a lo mejor utilizar una frase amorosa o quizás utilizar una frase un poco más rígida, que esas tres alternativas me lleven a una sola cosa, que es hacer saber a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, a quien sea, a mi hermano, a mi papá, qué es lo que pretendo hacer vivo de la palabra de Dios. Vayamos en este momento recapitulando y recapacitando una sola, yo diría dos formas de esa misma frase, dos formas por lo menos que podamos expresar. Y ya sabremos la misma cosa, cómo decírsela a mi familia y cómo decírselas a mis amigos. Y pues bueno, el día de hoy este es el Evangelio, es un poquito hacer recapitular nuestra humildad de que nosotros no somos lo que hacemos, sino Dios viviendo en nosotros con esa palabra viva. Y pues vayamos el día de hoy a hacer viva este Evangelio, a hacer viva esta palabra. Un abrazo fraternal, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente día de pauta que me toca a mí y por lo pronto mañana volvemos con otro de nuestros compañeros para la pauta del día.